Otra vez, el primero parte de actividad de hoy está aquí. Y si tú quieres el Web Sketchpad, vamos a página 3 en el Web Sketchpad por los 6 triángulos en este ejemplo. Okay. Miren mi pantalla, por favor. Y mira, en el Web Sketchpad tenemos los 6 triángulos y triángulo ABC. ¿Cuáles son? Son congruentes. Ok, primero este triángulo RIJ. ¿Congruente o no congruente? No. No bueno. Ese es no bueno. Triángulo INO. ¿Es posible dibujar diferente? No. Y congruente. Muy bien. Otra vez. PQF. PQF tiene un lado y dos ángulos. ¿Quién son congruentes con triángulo ABC? Y otra vez congruente. Muy bien. Ok. Triángulo TLD. Otra vez congruente. No es posible dibujar diferente. Y es congruente. Move. This is not rotating. Yes. Ese triángulo no son congruentes. No es congruente. Otra vez este triángulo. Muy bien. Son los triángulos abajo. No, no abajo. Alto. Aquí es congruente. TLD, ENO, FQP, SKM, or KMS, however they would think. Okay. Y este. Okay. Y so FPQ, ENO, DLT y KMS. Los 4 triángulos son congruentes con triángulo o triángulo ABC. Okay. Y otra vez es porque no es posible dibujar los triángulos diferentes que son estos. Son estos. Okay. No es posible. Okay. ¿Tienes preguntas por este ejemplo? Ok. Vamos. Ok. Otro ejemplo. Primero, considere los triángulos que usted dijo que eran congruentes con el triángulo ABC. Es el mismo de what is it? Anterior. Ejemplo anterior.
The previous example. Yes. Yeah, all right. ¿Qué tipo de cosas eran similares acerca de la forma en que esos ángulos y longitudes laterales, los lados, se organizarán en comparación con triángulo ABC? Segundo, considere los triángulos que usted dijo que no eran congruentes con triángulo ABC. ¿Qué tipo de cosas eran similares acerca de la forma en que esos ángulos y longitudes laterales se organizarán en comparación con triángulo ABC? Puede dibujar en la imagen de la izquierda y puede manipular los triángulos utilizando la página 3 de este web sketch aquí, otra vez aquí. Y por favor, escribir que tú pienses aquí. So, tu respuesta sorry, Mr. Morales, I need your help on this. He should be writing for this screen. What are the characteristics of the triangles that were congruent? What were the characteristics of the triangles that were not congruent? Claro, Pascual. Tu respuesta en esta actividad va a ser describir las características de los triángulos que son congruentes y describir cuáles son las características de los triángulos que no son congruentes. Eso es lo que tienes que escribir en este recuadro. Muy bien. So, muchos de ellos escribe. I don't know how to conjugate that. Escribieron. Escribieron. Okay. Yes. I'm starting to learn those conjugations now, and I'm just not thinking. I can't think of them off the top of my head yet. Escribieron. Okay. Okay. Muchos de ellos escribieron cosas que es muy bien. Okay. Dice cosas longitud y lados y ángulos y donde las cosas necesitas y ya. Yeah. So, siguiente. Tenemos una regla nueva. So, en el ejemplo anterior, hay 4 triángulos que son congruentes con el triángulo ABC. Okay. En el caso de los triángulos FPQ y KMS, los ángulos iguales están conectados al lado que es igual. Okay, so aquí tenemos triángulo FPQ, okay, y también miren mi pantalla, por favor. So, en el gráfico aquí, triángulo FPQ está aquí y lado FP y lado AB están en el mismo location. Okay, es de el bajo del triángulo. Y los dos ángulos conectados al el mismo lado, el lado rojo.
Okay. Y el ángulo azul es a la izquierda, ángulo amarillo es a derecha. Y también en el triángulo ABC, ángulo azul es a la izquierda y amarillo derecha. Okay. Esta situación se refiere a veces como ángulo, lado, ángulo o ALA, que es una regla cuando tú tienes dos ángulos y uno lado entre dos triángulos y los ángulos y el lado es en el mismo what's the same location. How would I say the same location? En la misma ubicación. Ubicación. Thanks. Ubicación. Ok. Otra vez. Gracias, Mr. Morales. Regla el ángulo, lado, ángulo. Dice que cuando tú tienes dos triángulos y tenemos dos ángulos y uno lado en la misma ubicación, eso, un lado y los ángulos a la izquierda y derecha, los dos triángulos están congruentes. Okay. En el caso de los triángulos INO y DLT, los ángulos iguales no están conectados al lado que es igual. Okay. INO en DLT. Okay. Los dos ángulos aquí no están conectados al lado que es igual. Okay. El lado igual en INO es EO. ¿Okay? Y DLT es LT, CA. Y los dos ángulos no están conectados al lado que es igual. Es en otro lado. Pero esta situación se conoce a veces como ángulo, lado. Y cuando tú tienes esta situación, los dos triángulos son congruentes. Para regla ángulo, lado. So, tenemos dos reglas por congruencia. Y uno es ángulo, lado, ángulo. Otro es ángulo, lado. Dos, tenemos uno lado y dos ángulos que son congruentes. Okay. En el caso del triángulo GHU, los ángulos iguales están unidos al lado igual, pero no son los mismos ángulos unidos en triángulo ABC, por lo que no son congruentes. So, mira, en triángulo GHU tenemos dos ángulos que son congruentes a triángulo ABC, pero este ángulo, el ángulo rojo, es en la misma ubicación, pero ángulo azul en triángulo GHU no es en la misma ubicación de triángulo ABC. Okay. Y es porque no son congruentes. Porque tenemos el mismo ángulo, los dos mismos ángulos entre el lado congruente. Okay. En el caso de triángulo IJR,
uno de los ángulos iguales no está en la misma posición en relación con el lado igual que en triángulo ABC, por lo que no son congruentes. Okay, so, otra vez, los ángulos son en la misma ubicación, el triángulo ABC, pero el lado congruente no bueno. It's in the wrong spot. Okay. ¿Tienes preguntas o más a explicar? ¿O quieres más a explicar? Okay. So, la pregunta, ¿por qué crees que el ángulo lado ángulo y el ángulo lado se utilizan para referirse a estas situaciones? Okay, so escribe tu respuesta aquí, yo creo que, y escribe. Okay. En este caso, utilizan las reglas ángulo, lado, ángulo y ángulo, ángulo, lado, porque la información que tenemos. En cada triángulo, yo tengo uno lado y dos ángulos. Okay. Todos los triángulos, yo sé dónde dos ángulos y uno lado es en el triángulo. Y con esta información es posible decidir que este triángulo es congruente al triángulo ABC. Y las reglas dice el order. Okay. The rules say the order that the angles and sides need to show up. Dice one more time, Mr. Mosley. The rules, right? Ángulo, lado, ángulo, y ángulo, lado. They tell us the order in which those things show up in the triangle. Right? So, yeah. Lo que dice el maestro es que las reglas de los ángulo, lado, ángulo y ángulo, ángulo, lado, nos da la información o nos dice la forma en que van a aparecer en los triángulos. So, por ejemplo, en triángulo INO, el orden de información es ángulo, lado, ¿sí? Es lado, ángulo, pero ángulo, lado. Otra vez aquí, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. En FPQ, ángulo, lado, ángulo, otra vez.
Y también la locación de lado es el mismo de location del lado en triángulo ABC y la locación de los ángulos es también en la misma locación de triángulo ABC. Los otros triángulos tenemos uno lado y dos ángulos, pero la locación del lado no es el mismo de triángulo ABC. O los ángulos no es la misma locación. Que es so hard to teach this way. Sorry, I'm just frustrated because it's just hard to teach this way and not like in person. I'm just frustrated with that. It's nothing. It's not the. So yeah. Sorry. Go ahead. Sí. Rectificando lo que dijo el maestro y lo que quizás no lo mencioné en las últimas traducción que hice, pero algo muy importante que nos está diciendo el maestro es que el orden en el que estén posicionadas los triángulos, los puntos, es la regla, o más bien decir, las reglas dentro de cada triángulo nos da la información de el orden en el que van. Por ejemplo, el maestro nos estaba diciendo que si estaba el triángulo, por ejemplo, ENO. Si ven ahí el triángulo ENO, tiene ángulo, lado. Ok, entonces sabemos que así va el orden ENO. Y después tenemos ángulo, lado. Si ven los otros triángulos, como por ejemplo el triángulo, creo que es UHG, tiene ángulo, lado, ángulo, pero no es el mismo al triángulo ABC o ACB, porque el lado, sí está de un lado, o sea, el lado está marcado, pero no es el mismo que el otro triángulo, que el ABC o el ACB. Entonces, el orden nos da la información. El orden nos da la información. O la regla nos da la información del orden en el que está establecido el triángulo. Es muy importante. Sí. Yeah. Thank you, Mr. Morales. De nada. Okay. Moving on. Siguiente. Cada uno de esos 5 triángulos tiene 2 lados y un ángulo que corresponde a triángulo ABC. Okay. So, en este ejemplo tiene 2 lados y 1 ángulo. Otro ejemplo es 2 ángulos y 1 lado. ¿Cuáles de ellos son congruentes? Comprueba todos los triángulos que son congruentes abajo. So, selecciona todo lo que parecen ser congruentes con el triángulo ABC. Y otra vez puede dibujar en la imagen a la izquierda y puede manipular los triángulos y utilizar página 4 de este web sketch. Página 4. Ok, so, por favor. Ok, gracias. Miren mi pantalla, por favor. Y los triángulos que son congruentes a triángulo ABC es triángulo ENO y triángulo PQR.
FPQ. Y otro es triángulo KMS. Los dos otros triángulos no son congruentes a triángulo ABC. Okay. Y mire, es porque el orden de los dos lados y ángulo es diferente que tiene en triángulo ABC. Por ejemplo, triángulo GHU, aquí tenemos lado, ángulo. Okay. Y ese ángulo G, no es congruente con el ángulo B. Okay. Y es porque ese triángulo no es congruente al triángulo ABC. Okay. Yo necesito el orden es lado, ángulo, lado. Okay. Lado, ángulo. No, bueno. Okay. So, no good. Y también este triángulo DLT, los dos lados son en la locación correcta, pero este ángulo es en la locación incorrecta. Okay. So, los triángulos no son congruentes. Otra vez, la orden de información que tenemos es lado, ángulo, no es bueno. En los tres otros triángulos que son congruentes, tenemos el orden lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado. El ángulo es entre los dos lados. Okay. ¿Tienes preguntas? ¿Quieres más explicar? Más información. Yo no quiero Vamos a siguiente. No tengo mucho tiempo. Ok. En el ejemplo anterior, hay tres triángulos que son congruentes con el triángulo ABC. Otra vez es los tres triángulos aquí, INO, FQP, SKM. Ok. Y para los triángulos INO, FPQ, KMS, los ángulos iguales están entre los lados que son iguales. Esta situación se conoce a veces como lado, ángulo, lado. Okay. Y otra vez, la regla escribe en el orden que necesitamos los lados y ángulos. Okay. Lado, ángulo, lado. En el caso del triángulo DLT, el ángulo igual no está en la posición correcta en relación con triángulo ABC, por lo que no son congruentes. Okay. Otra vez, ángulo D no está en la posición correcta. En el caso del triángulo GHU, el ángulo igual está en la posición correcta, ¿sí?
es en la posición correcta con el ángulo A. Pero todavía no son congruentes. Eso nos dice que si usted tiene dos lados correspondientes que no es lo suficientemente bueno para que ese ángulo correspondiente solo estar en el lugar correcto. Okay. Okay. ¿Tienes preguntas? Okay, por favor, escribes tu respuesta aquí. ¿Por qué crees que el lado ángulo lado se utiliza para referirse a esta situación? Por favor. Y tenemos 2 minutos por esto. So, en ese caso, por ese ejemplo, se utiliza LAL para referirse a esta situación porque es el orden de los lados y ángulo. El ángulo es entre los dos lados que son iguales. Okay, es muy importante. Y en la regla dice lado, ángulo, lado, y dice ángulo es entre lado y lado. Okay. Eso es porque el lado, ángulo, lado se utiliza para referirse a esta situación. Okay. Muy bien. Uno más ejemplo, ok, es página 13. So, vamos a 13. Ok. 2, 3. All right. So, tenemos uno más regla por triángulos congruentes. Ok. En ese último caso, se le dan 3 lados sueltos que corresponden a los lados de triángulo ABC. Se pueden utilizar estos lados para crear un triángulo que no sea congruente con el triángulo ABC. Y si tú quieres, usando la página 6 en el Web Sketchpad, aquí, y mover los lados. Ok. Se pueden utilizar estos lados para crear un triángulo que no sea congruente con el triángulo ABC. Y explica tu respuesta. Okay. So, se puede crear un triángulo que no sea congruente con el triángulo ABC. Si es posible o no es imposible. ¿Qué crees? ¿Qué piensas? Bueno, entonces el triángulo que puedo crear es único. Solamente uno triángulo que
que es posible. Es congruente con triángulo ABC. Cuando tú tienes 3 lados, okay, que son congruentes con los 3 lados en un otro triángulo. Los 2 triángulos son congruentes a regla lado, lado, lado. Okay. No es posible crear un otro triángulo. Okay. All right. Y finalmente, la última página. Si 2 triángulos tienen los mismos 3 lados correspondientes, entonces serán congruentes. Esta situación a veces se denomina lado, 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 porque tenemos 3 lados. En este caso, no sé qué es una medida de los ángulos, pero no necesitas. Okay. Así que ahora hay 4 situaciones donde si sabes que 3 cosas son correspondientemente iguales en 2 triángulos, entonces esos triángulos son congruentes. Los 4 situaciones, 4 reglas es ángulo, lado, ángulo, 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 lado, lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. Y otra vez, el orden de los lados y ángulos es muy importante. Si tú tienes lado, lado, ángulo, bueno, no es uno de los 4 situaciones. Ángulo, lado, lado, otra vez no bueno. Okay.